Lo extraño, la sensación del aire hace que mi piel se erice, y el golpeteo de las gotas golpeando mi oído, odio la lluvia, como me llena de malos recuerdos, imágenes de mi abuelo acurrucado bajo las mantas, un hombre adulto que luchó en guerras, gimoteando como un niño mientras el sonido del trueno sacudía la casa. Tengo tanto miedo de la lluvia, por lo que trae. Un monstruo, una maldición. Tenía alrededor de 2 años cuando mi papá se fue, simplemente desapareció sin decir una palabra a nadie. Mi mamá hizo lo mejor que pudo para cuidar a su bebé, aunque ella misma era apenas una niña, tenía solo 20 años cuando me tuvo. Luchó tanto por mí, sus padres habían cortado todo contacto con ella, pero, afortunadamente, mis abuelos por parte de mi padre la apoyaron. Fuimos bastante afortunados, nos dieron un lugar donde quedarnos y cuidaron de mí mientras mi mamá trabajaba arduamente para mantenernos. Eventualmente, mi mamá consiguió un gran trabajo como secretaria de un abogado, y pudimos tener nuestro propio departamento. Mi mamá es increíble, y cuando yo tenía 6 años decidió terminar su educación universitaria. Era difícil para ella trabajar, estudiar y criar a un hijo, así que mi abuelo me cuidaba de vez en cuando. Recuerdo lo emocionado que estaba de ver el viejo camión de mi abuelo llegar a la escuela para recogerme. Mi abuela había fallecido un par de años antes, así que éramos solo nosotros, los chicos, en una gran casa. Miraba fijamente después de la escuela, y mi mamá venía a recogerme más tarde por la noche. Las cosas eran geniales. El abuelo me dejaba hacer lo que quisiera y me contaba historias de cuando fue soldado luchando en selvas oscuras y lluviosas. Me llamaba su compañero, solo nosotros, hombres contra el mundo, decía. Solo había una cosa que siempre me pareció un poco peculiar de mi abuelo, tenía terror a la lluvia. No le daba mucha importancia, aunque no me recogía en días lluviosos, esto incomodaba un poco a mi mamá. Cuando estaba en su casa y empezaba a llover, me agarraba y nos llevaba al piso de arriba, burlándose, dentro del armario de su habitación. Nos sentábamos allí en la oscuridad, y él sollozaba en silencio mientras susurraba, «Está bien, compañero, vamos a superar esto, vamos a superar esto». Tan pronto como la lluvia paraba, se tomaba un momento para recomponerse, y seguíamos con el resto del día como si nada hubiera pasado. Cuando tenía 10 años, finalmente le pregunté, «Abuelo, ¿qué pasa cuando llueve?». Él hizo una pausa y me miró con ojos sombríos. «Bueno, ¿qué quieres decir, compañero?». «Cuando llueve, siempre tenemos que subir al armario, incluso cuando es solo un poco de agua, tenemos que ir allí». Mi abuelo miró hacia afuera, hacia las nubes. A pesar de ser una hermosa tarde soleada, suspiró profundamente, se volvió hacia mí y finalmente me respondió, «Vamos, compañero, sentémonos en el sofá para que te cuente una historia». Se acercó lentamente al sofá de la sala, corría a agarrar su mano para ayudarlo. Mi abuelo estaba envejeciendo, pero cuando tomé su mano, la apretó tan fuerte que sentí una oleada de nerviosismo. Nos tomó un minuto, pero finalmente llegamos al viejo sofá de cuero sintético. Mi abuelo gimió al sentarse, y yo me acomodé a su lado, se rió y me despeinó. La sonrisa del abuelo se desvaneció lentamente mientras comenzaba a mirar al vacío, sus ojos se cristalizaron. Me miró y respiró hondo para prepararse, entonces, me contó su historia. «Verás, mi abuelo era solo un joven en aquel tiempo, tenía 22 años y fue enviado a Vietnam a luchar. Solía contarme todo tipo de historias heroicas mientras crecía, pero esta historia era diferente. Su voz era baja y temblorosa mientras recordaba su juventud, un joven soldado que había estado luchando por su país. Era parte de una división de infantería. Su grupo había detectado un pueblo cercano que albergaba Vietcong. Habían estado en la selva durante días, el terreno era tan difícil de atravesar, y las batallas en la jungla los habían dejado paranoicos. Las manos de mi abuelo temblaban mientras describía lo silenciosa que era la noche, ni siquiera sus pasos hacían ruido, escaseaban las municiones y la moral, pero avanzaban. Se acercaron a cada choza, apagaron sus luces, encendieron antorchas y prendieron todo en llamas. Mi abuelo comenzó a llorar, describió el nauseabundo olor del humo mientras las llamas iluminaban las nubes oscuras sobre ellos, hizo una pausa para toser incontrolablemente, era como si estuviera de nuevo en aquella noche oscura. Tomó mis manos, me miró con ojos llorosos y continuó su relato. Al principio dudaba porque yo era muy joven, pero parecía decidido a decir la verdad. Me contó que los gritos estallaban entre las llamas,
Las personas, cubiertas por el fuego, salían corriendo de las chozas. Su pelotón aprovechó el caos y terminó con los enemigos uno por uno. Los cuerpos ardían, los gritos resonaban, y luego los gritos de mujeres y niños llenaron sus oídos. Mi abuelo describió cómo estaba de pie en el centro del pueblo, dándose cuenta lentamente de su error. Una mujer salió corriendo de una casa mientras un cuerpo se quemaba lentamente. Se acercó a mi abuelo y le gritó en un idioma que no entendía. Mi abuelo estaba horrorizado mientras ella seguía gritando hasta colapsar. Los llantos y gritos se calmaron, y luego llegó el retumbar del trueno. La lluvia comenzó a caer sobre ellos. Era un monzón, llovía tan fuerte que las llamas se extinguieron. Los cuerpos quemados eran ahora montones de carne derretida, y cuando mi abuelo miró a la mujer, se dio cuenta de que sostenía algo. Describió la náusea y la culpa pura al ver que ella sostenía los restos carbonizados de un bebé. Mi abuelo volvió a atragantarse y tosió. Yo era demasiado joven, pero entendí que él estaba en un dolor terrible. Todo lo que pude hacer fue abrazarlo mientras él sollozaba. Me apretó fuerte, por un momento no podía respirar, pero disfruté el abrazo y correspondí con toda la fuerza que un niño podía. Nos sentamos en silencio hasta que susurró: «Eso no es lo peor, compañero, lo que pasó fue mucho peor». Mi corazón se hundió al escucharlo, intenté mirarlo, pero me mantuvo firme en sus brazos. Susurró nuevamente: «Esa mujer me maldijo». Sus palabras, como un látigo aquella noche, quedaron grabadas en mi memoria. Su cuerpo empezó a temblar mientras continuaba. Le pregunté qué dijo. Aparentemente, me maldijo a mí y a mis hombres. Cada vez que llueve, ella viene por nosotros. Uno por uno, mis hombres caen cada vez que llega la maldita lluvia. Él gimió de dolor mientras lo decía. No paraba allí, quería a todos mis hombres, no solo a ellos, y no se detendría conmigo tampoco. Me soltó y me miró fijamente, sus ojos llenos de tristeza interminable. Ella no se detendrá hasta vengar a su hijo también, irá primero a mí, luego a tu papá y después a ti, y si logras sobrevivir, reza para que no tengas un hijo, dijo con un terror en su voz. No pude controlarlo, era demasiado para un niño, rompí en llanto. Mi abuelo se dio cuenta de lo que había hecho y trató de distraerme, volvió a la normalidad y trató de hacer todo para ayudarme a olvidar. No olvidé, esa historia me persiguió durante mucho tiempo. Me dijo que nunca se lo contara a mi mamá, y no lo hice, tenía demasiado miedo de contárselo a alguien. Ojalá pudiera decir que allí terminó la historia, pero es justo donde comienza. Fue ese mismo año, un par de meses después, en una oscura noche de verano. Yo estaba fuera de la escuela, y mi mamá tenía clases nocturnas. Mi abuelo sugirió que me quedara algunas noches. Era tan divertido pasar la noche en su casa, ver películas y comer montones de snacks. En una de esas tardes veíamos dibujos animados, y supongo que nos quedamos dormidos. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un trueno. Miré alrededor, las luces estaban apagadas, y podía oír la lluvia goteando lentamente sobre la vieja casa. Puse mi mano sobre el hombro de mi abuelo e intenté despertarlo. Se levantó un momento y abrió lentamente los ojos. Iba a preguntarme la hora cuando un retumbar de trueno lo interrumpió. A pesar de lo oscura que estaba la casa, vi sus ojos abrirse de par en par. Empezó a oír la lluvia. Agarró mi mano e hizo todo lo posible por levantarse del sofá. Me bajé del sofá e intenté ayudarlo. «Rápido, rápido, tenemos que subir», grité. Subíamos las escaleras, y al llegar al primer escalón, la lluvia caía con más fuerza. El sonido del agua era casi ensordecedor. Me adelanté, sosteniendo su mano, mientras tratábamos de subir. Llegamos a la mitad, cuando mi abuelo se detuvo, miré hacia él y vi que miraba hacia abajo. Algo se mezclaba con el sonido de la lluvia y los truenos, era un chirrido bajo, como alguien haciendo ruido de cigarra con la garganta rota. Miré hacia la oscuridad, no veía nada hasta que un relámpago iluminó el espacio. Por un breve momento, vi al pie de la escalera una figura oscura mirándonos. Era delgada y desnuda, con piel oscura y agrietada. Estaba allí con las piernas dobladas extrañamente y el cuello inclinado a un lado, su cabello largo y salvaje, hasta la cintura, un brazo largo colgando mientras el otro sostenía algo sobre su pecho. Tenía tanto miedo que no sabía quién era ni cómo había entrado, pero llamé a mi abuelo: «Abuelo, abuelo, tenemos que subir», grité, pero estaba paralizado. Sus manos sudaban y temblaban. Un relámpago iluminó la habitación,
La figura había dado un paso más cerca, estaba en la escalera. Grité mientras trataba de levantar a mi abuelo conmigo. La lluvia continuaba, y un sonido chirriante bajo se hacía más fuerte. Otro relámpago, y la figura se acercaba más, esta vez vi que era una mujer. La mujer estaba quemada de pies a cabeza, podía ver trozos de carne carbonizada, se acercaba más y más, yo era demasiado pequeño y débil para alejar a mi abuelo. De repente, las luces comenzaron a parpadear, pude ver lo que la mujer quemada sostenía. Era pequeño, una masa de carne derretida que miraba con dos ojos blancos vacíos y una boca abierta sin dientes. El ruido provenía de esa pequeña criatura. Mi abuelo soltó mi mano y se quedó allí atónito. Grité nuevamente, pero mis gritos se ahogaron en otro grito, no era un solo grito, parecía que docenas de personas lloraban de dolor. Las luces parpadeaban violentamente como un estroboscopio. Poco a poco, la mujer empujó a mi abuelo escaleras abajo, se lanzó sobre él y escuché sus viejos huesos romperse. Su cuerpo quemado estaba encima, la pequeña criatura de carne derretida se aplastó contra el pecho de mi abuelo y se arrastró hacia su boca. Me quedé paralizado mientras la criatura metía sus manitas en la boca de mi abuelo. Mi abuelo trató de resistir, pero la mujer lo sujetó y lo estrelló contra las escaleras. Escuché otro crujido de sus huesos y un grito ahogado. Mi abuelo comenzó a atragantarse mientras la criatura cavaba dentro de él por la garganta. Grité, suplicando que se detuviera, hasta que la pequeña criatura comenzó a sacar algo de mi abuelo. Comenzó a abrirle la boca cuidadosamente y sacó un corazón rojo latiendo de su pecho. La mujer lentamente extendió la mano y lo tomó. Me miró con un ojo entre su cabello negro, abrió más la boca, mostrando dientes afilados, mordió el corazón, la sangre cayó bajo la masa de carne. Sus chirridos se convirtieron en chillidos de deleite mientras disfrutaba de la sangre. Después de devorar el corazón de mi pobre abuelo, me miró y, con la sangre en sus labios agrietados, tomó al bebé y se levantó lentamente. Las luces finalmente se apagaron, estaba en completa oscuridad. Escuché algo rodar y bajar las escaleras, un relámpago iluminó la habitación, mi abuelo estaba allí, destrozado, al pie de las escaleras. Caí hacia atrás y me senté en el medio de la escalera, cubierto de lágrimas y mocos. Me quedé allí mirando el cadáver de mi abuelo por horas hasta que la lluvia finalmente paró. Mi madre llegó y vio en qué estado estábamos. Gritó desgarradoramente, pero no me sacudió, solo me quedé allí. El diagnóstico: mi abuelo sufrió un ataque al corazón y se cayó. Necesitó mucha terapia para lidiar con lo que pasó aquella noche, tardó años, pero lentamente pude, al menos, sobrellevarlo. Cada vez que llueve, me pongo frenético intentando esconderme. Mi mamá no podía dejar de preocuparse, puso todo a un lado para acompañarme. Ahora soy un joven adulto, finales de los 20, intentando darle sentido a lo que vi esa noche lluviosa. Me afectó mucho. Incluso ahora debo saltarme el trabajo si llueve, corro al baño y me encierro. Recibí noticias hace poco, encontraron a mi padre en medio de la calle, al otro lado del país. Llovía cuando tuvo un ataque al corazón y corrió frente a un auto. No sé qué hacer, espero que esas cosas no me encuentren. Comenzó a lloviznar el otro día, y vi algo arrastrarse fuera de mi ventana. Lo que sea, no ha terminado, no terminará hasta que tome a todos los hombres de mi abuelo. Tengo tanto miedo de terminar como ellos. Estoy aterrorizado de ver esas cosas de nuevo. Estoy tan aterrado, tengo tanto miedo, de la lluvia. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos del misterio. Si te estremeciste con esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato aterrador. Cuéntanos en los comentarios qué parte te puso la piel de gallina y comparte este video con quien se atreva a enfrentarlo. Recuerda, el misterio está en todas partes, solo hay que atreverse a buscarlo. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en El Cronista Misterio.